Ahora quiero saludar a nuestro primer invitado, Aldo Abrán. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de impuesto a las ganancias es el tema del momento, no por lo económico, también por lo político, ¿no? El tema, ¿vos estás de acuerdo con el tema del impuesto a las ganancias? Yo creo que en todos lados existe lo que se llama el impuesto a las rentas, a los ingresos. Acá porque le pusieron ganancias y en la mentalidad hispana, latina, ganancias suena a lo que le ingresa a un empresario. Sí, pero la en utilidad realidad final. lo que quiere decir es un impuesto a los ingresos, ¿no? Bueno, Coincido con Pablo. el proyecto de Massa es, perdón, de la oposición ahora, ¿lo ves como algo positivo? A mí me parece que toda la discusión ha sido un desastre. Si a mí me preguntás si yo buscaría un proyecto de impuesto a las ganancias que baje más la presión tributaria de lo que proponía el proyecto del gobierno, sin lugar a dudas. Obviamente en ese Desde el gobierno sabemos que fue sentido, malo en ese sí, sentido. en ese sentido el proyecto de Massa uno podría decir iba justamente por ese rumbo. El problema es la inconsistencia de que al mismo tiempo que estamos proponiendo bajar impuestos a la gente, estamos proponiendo aumentar tremendamente el gasto, ¿no? Y eso ya me parece a mí que habla de la demagogia con la cual se plantean los temas en la Argentina. Discutimos el presupuesto nacional y al mismo tiempo meten proyectos para aumentar el gasto, para bajar los impuestos. Y vos decís, ¿para qué aprobamos un presupuesto bajar y nacional crear por nuevos primera impuestos? vez? Sí. Eso después lo tenemos que analizar además. Pero por primera vez tenemos un presupuesto desde hace años que realmente tiene estimaciones más o menos macroeconómicas creíbles, estimaciones de ingresos creíbles, estimaciones de gastos creíbles, para regular lo que va a hacer con nuestros impuestos, en definitiva, el Poder Ejecutivo, y resulta que al mismo tiempo, en paralelo, proponen otras leyes. La verdad es que creo yo que nuestros políticos no nos están representando bien, y más cuando, como vos decís, analizás algunos de los proyectos que se han enviado al Congreso como para cubrir los faltantes de recursos Bueno, que genera ahí el te impuesto a las interrumpo. El tema de las ganancias, ¿no? mineras es un tema crítico. A ver, mucha gente no entiende por qué le quitaron las retenciones, pero creo que la discusión no pasa por ahí. Vos no podés, como mensaje al mundo, 9 meses después decir ahora lo eliminamos, donde hay empresas que tomaron justamente esa baja de retenciones, que están empezando a hacer inversiones. ¿Qué mensaje le das al mundo? No, Es yo creo ridículo. que la verdad es que es mucho peor. A mí lo que más me ha molestado de esta discusión es el grado de ignorancia que tienen nuestros legisladores o realmente les importa nada mentir. Salieron a decir que las mineras no pagan impuestos, por ejemplo, ¿sí? Que ponen como un gruyer las montañas y se llevan todo y no pagan impuestos. Eso no es cierto. Lo que hay en la Argentina es una ley de minería, ¿sí? Que lo que les garantiza es estabilidad fiscal. ¿Cómo funciona esto? Un proyecto de una minera se presenta ante el gobierno con ciertas condiciones que tiene que cumplir y se pactan ahí, se pautan ahí qué impuestos que están vigentes en ese momento va a pagar de aquí en adelante, y eso es lo que no se puede modificar. Ahora, eso es una ley que aprobaron nuestros legisladores y nuestros políticos, ¿sí? Y ahora viene ya lo hizo el gobierno kirchnerista, les puso unas retenciones, lo cual violaba la ley de minería, violaba la Constitución porque no se puede cambiar una ley en forma retroactiva. Lo único que hizo el gobierno de Macri fue restablecer el orden constitucional en la Argentina, Sí. quitando un impuesto que nunca debió haber existido, y ahora lo queremos volver a reponer. Entonces, yo le digo, podemos decidir acá entre todos que la minería es una porquería, que no se debería hacer minería en la Argentina. Yo lo que les propondría acto seguido es, muchachos, aprueben una ley que prohíba la minería. Pero no hagan esto, porque acá el problema no son las inversiones Los efectos mineras. son tremendos. No, son las que vienen. No, las que vengan a poner, a fabricar vasos. Yo La que seguridad estoy por jurídica, Aldo, lo que fabricar siempre se vasos, discutió en la Argentina. exactamente, lo que acabo de descubrir con esto que están proponiendo en el Congreso es que los políticos son capaces de incumplir las leyes que yo como ciudadano estoy obligado a cumplir, que ellos legislan, y que en el momento en que a alguno se le ocurra que yo que produzco vasos, que vine a invertir acá, tengo un derecho, ¿no?, por una ley, y que a ellos les conviene quebrarlo, entonces lo van a quebrar livianamente. Entonces no vengo a invertir Aldo, acá ni de casualidad. Permitime, Aldo, que tenemos una pregunta de la gente. Mechi. Sí, un televidente a través del WhatsApp nos dice, ¿ya se reglamentó la exención de ganancias en aguinaldo? Yo creo que no. ¿Cómo está, Pablo, todo el tema bueno, de...? sí, digamos, este próximo amigo aguinaldo está exento de ganancias, ya está.
Ya está. Porque había dudas si estaba todavía firmado o no pero reglamentado. más Ya está. allá de la formalidad, el gobierno ya se comprometió a que este próximo medio aguinaldo no paga Aparte de eso, si no ganancias. sale por decreto. Claro, después está este proyecto de ley en donde permanentemente se quiere exceptuar al medio aguinaldo de ganancia, lo cual puede ser una medida favorable, ¿no? Me parece que esto es uno de los aspectos que tal vez debería quedar del proyecto opositor, que se va a discutir la semana que viene en el Senado. Esto se va a discutir todo. Me parece que para ese aspecto podría quedar permanente, porque es una discusión que está hace 5 años. Pero concretamente el próximo medio aguinaldo exento de ganancias. Gracias, Pablo. Bueno, otro de los temas, ley de alquileres. Una ley bastante polémica que la vamos a estar tratando en un ratito, que vamos a estar hablando con José Rosado. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien. La ley, así, pero muy breve, la ley de alquileres, ¿es una locura o está bien planteada? Después la vamos a profundizar. Mira, la verdad que, como decía Aldo, se ven una serie de desprolijidades muy importantes en cómo están redactados los distintos artículos. O sea, más allá de que como expectativa no es buena lo que genera para la inversión inmobiliaria, hay una serie de desprolijidades en cuanto a su redacción que incluso la hace peor. Bien, gracias, José. Después lo vamos a estar hablando de un tema súper importante que quieren regular el tema, permitir tal vez la indexación, que hoy no se puede, para que la gente, bueno, entre propietarios e inquilinos sea mucho más equitativo. Ahora sí quiero saber del doctor Mercado. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, muy bien. La semana pasada vos dijiste una inversión muy interesante que son los CDRs, la posibilidad de invertir en acciones del exterior con pesos y desde la Argentina, y fue un boom total. Correcto, es un instrumento que vamos a seguir mirando porque justamente ahora con tanta turbulencia es bueno saber cómo invertir en este tipo de instrumentos que nos permiten invertir en mercados internacionales. Bueno, en instantes el doctor Mercado te va a contar qué son los CDR, cómo podés invertir, desde cuándo, y podés acceder a las grandes empresas del mundo. Apple, por ejemplo, que fue la que recomendaste la semana pasada, y entre tantas otras. Mechi, ¿una pregunta más? Sí, en Facebook nos dicen, se viene la inflación, se vienen los cortes de luz, lo único que subió fueron tarifas y precios. Bueno, la inflación ya está. Sí, no se viene. sigue la inflación. Sigue. Bueno, es un buen disparador para hablar del año de Macri, ¿no? Un año que pasó volando, sabemos que empezó con todo, con 3 golazos, si querés, o 2 golazos, que fue el tema de la unificación del tipo de cambio, el tema de los fondos buitre, y después parece que fue en picada, y hoy los números, la verdad, no son buenos. No, lo que pasa es que uno lo que tiene que tener claro es que para que los procesos de reactivación se den y además se transformen posteriormente en crecimiento, la clave pasa por la inversión, ¿no? Y acá lo que hemos estado viendo con el gobierno de Macri es que luego de un inicio bueno, porque resolvió el problema del cepo, que era un problema muy grave, nos pudo haber llevado a una crisis como la de los finales de los 80, o si la gente quiere mirar algo más presente, que mire Venezuela, ya está, ellos tienen cepo, se está por estallar en cualquier momento. Había que resolverlo, había que resolver el problema de los holdouts, pero después entró en un gradualismo que casi pasó a ser no hacer nada. Y si uno encara medidas las soluciones en forma gradual, también llegan las soluciones. Perdón, ¿no hacer nada o hubo errores? Porque es distinto, no hacer nada, Hubo algunos errores, como por ejemplo cómo se manejó todo el tema de la quita de los subsidios, ¿no? Eso fue un desastre. Eso fue un desastre. Ya desde el momento en que vos estás hablando de tarifazo, fue un desastre, porque eso quiere decir que fue muy mal transmitido a la gente, porque en ningún momento acá se estuvo hablando de tarifazo, sino quién iba a pagar mi tarifa de gas. Si me la iba a seguir pagando a mi tarifa de gas, a lo que yo uso de gas, un señor que tiene que comprar garrafa cara porque no le llega el gas natural, o si lo voy a pagar yo. Y que encima es peor. Lo que estábamos discutiendo es si el señor ese alguna vez va a tener gas natural, porque imagínate que mientras se siga gastando la plata de él en que yo tenga gas más barato, él nunca va a tener gas natural. Bien, Aldo. Atención que ya está en nuestros estudios Yuyito González, que viene con una propuesta muy interesante. Vos ya la conocés de la tele, bueno, de otros sueños también. ¿Quién nos soñó? ¿Qué hombre nos soñó con Yuyito González? Pero te va a contar cómo invertir el dinero. Sacó un libro muy interesante que a mí me gustó mucho. Lo vamos a estar hablando con ella. Viene con su faceta más técnica y profesional. Interesante. Bueno, ahora un tema. Volvieron las tasas negativas. Este no es un tema menor, el año empezó con 38% de las tasas, que fue un problema muy importante para la actividad, obviamente acompañó la recesión, pero ahora, a diferencia de lo que venía contando el Banco Central, volvieron las tasas negativas. El presidente del Banco Central
viene repitiendo de que vamos a tener tasas reales positivas. ¿Qué significa esto? Que si vos invertís ahora, estás perdiendo contra la inflación proyectada. ¿Por qué? Plazo fijo a 30 días está rindiendo promedio de bancos 18,13%, 18%. ¿Cuál es la inflación proyectada? Depende el analista entre el 20, 22 y algunos ya están hablando del 25%. El gobierno sigue sosteniendo que va a estar en el orden del 17%. Plazo fijo 18,3, está perdiendo obviamente contra la inflación. Y las LEBAC, que bajaron muchísimo, ahora en la última, el martes, se mantuvieron las tasas, pero miren la diferencia que hay entre el plazo fijo y las LEBAC. Acá sí hay una diferencia importante, casi 6 puntos de tasa. Y ahí sí tenemos tasas reales positivas. Hoy el problema lo tiene el plazo fijo que da tasas reales negativas. Entonces puede ser una oportunidad, si querés invertir en pesos, en lugar de ir al plazo fijo tradicional, seguir de cerca todavía las letras del Banco Central, pero como decimos siempre, ojo con el tema de las comisiones, que no te cobren comisiones muy altas que terminás haciendo después un mal negocio. Pero le quiero preguntar a Pablo, que tiene su tema, él tiene una propuesta superadora también al tema de las LEBAC, y para aquellos que siguen haciendo el plazo fijo. ¿Es así, Pablo? Exactamente, una suerte de antídoto ante esta situación, porque como lo describiste perfectamente, hoy el plazo fijo está rindiendo menos que la inflación proyectada, por lo tanto no sabemos, primero, si le va a ganar al dólar, y segundo, claramente va a perder poder adquisitivo, que no es la idea, ¿no? De un plazo fijo, justamente uno ahorra para tratar de ganar poder adquisitivo. Por lo menos esa es la propuesta que en su momento hizo el gobierno. ¿Cuál sería el antídoto ante esta situación para no perderle pisada a la inflación? Bueno, hay un plazo fijo que surgió en los últimos meses y que ya ofrecen 9 bancos, 2 públicos y la mayoría de los grandes bancos privados, que es el plazo fijo UVA, es decir, ajustable por la unidad de valor adquisitivo. Exactamente, que es la UVA es el IPC, es el índice de inflación que mide el INDEC. Entonces, muchos bancos ya ofrecen la posibilidad de invertir en plazos fijos ajustados por inflación. ¿Se acuerdan del famoso plazo fijo ajustado por SAR? Esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en ese momento, 2006, 2007, que mucha gente invertía en plazo fijo con SAR, te mentían un poco, empezaron a manipular el index y obviamente desapareció el instrumento. Pablo, ahora ayúdame, vuelve. pongamos un ejemplo, una persona que hoy realiza un plazo fijo, le estamos mostrando que las tasas son malas, y vos decís, bueno, seguí con el plazo fijo, pero este plazo fijo UVA que te va a garantizar cobrar la inflación, Bueno, ¿no? si vos haces un plazo fijo a 30 días, hoy te están pagando el 18% anual. Después lo vas renovando, suponete que quede igual y que la inflación fue del 21, perdiste 3 puntos contra la inflación. Sí. El plazo fijo indexado lo que te asegura es que si la inflación fue del 22%, tu plazo fijo va a tener una apreciación del 22%, por lo tanto no tuviste una pérdida real. ¿Y en la práctica cómo es? ¿Es lo mismo? ¿La puedes hacer por home banking? Mirá, esto es lo siguiente, los bancos que lo ofrecen lo mismo que hacer un plazo fijo tradicional, pero hay una cuestión, que el plazo mínimo son 6 meses. O sea, si vos querés hacer un plazo fijo indexado, que hoy es conveniente, teniendo en cuenta la tasa de plazo fijo tradicional, tenés que dejar el dinero por lo menos 6 meses. Y tengo una pregunta, en lugar, ya sabemos que este plazo fijo le ganaría al plazo fijo tradicional si proyectamos la inflación más alta. ¿Pero no te conviene más por ahí un fondo común de inversión que también invierte por ahí por LEBAC y es mucho más flexible en el tiempo? Yo diría directamente a las LEBAC, si es para eso. Directamente. O sea, sí, directamente. O sea, está bien, el fondo común de inversión te da flexibilidad porque tiene una serie de LEBAC, va a rendir menos que la LEBAC en general. Los plazos fijos, que los fondos comunes de dinero que invierten en este tipo de alternativas, plazo fijo, LEBAC, en general rinden menos. O sea, o es la LEBAC que rinde casi 25% y hoy le gana un poquito a la inflación y probablemente al dólar, o el plazo fijo UVA. La peor opción es el plazo fijo tradicional. Hay mucha brecha, como vos mostraste, entre un plazo fijo y una LEBAC. ¿Por qué? Porque el banco tiene mucha liquidez. Entonces dice, ¿para qué quiero tanto plazo fijo si igual después no tengo tanta demanda de crédito? Cuando reaccione la demanda de crédito, probablemente los bancos empiecen a pagar más por este tipo de depósitos. Excelente, Pablo, una excelente opción de inversión. Y habilitamos el consultorio financiero. Mechi, 3 preguntitas y las respondemos rapidito, dale. Bueno, por acá nos dicen, ¿la acción de YPF está barata o cara? Doctor ¿Qué perspectivas tiene? Doctor Mercado. Te la hago fácil. ¿YPF está barata? Sí, está barata. ¿Tiene perspectivas de crecimiento? Tiene perspectivas de crecimiento. ¿Va a subir? Sí. Fíjate que los analistas que analizan la empresa esta dicen que debería valer para el año que viene casi el doble medido en pesos de lo que vale hoy.
Yo no creo que tenga semejante recorrido, pero que tiene recorrido alcista, tiene recorrido alcista. Excelente, Juan. Mechi, ¿otra pregunta? Otra pregunta a través del Facebook. ¿Cuál es la inversión inmobiliaria que permite obtener la renta más alta? Una pregunta fácil para vos, Sí, José. sí, la verdad que, digamos, hay que ser un poco adivino, ¿no? Como para que realmente pegarla exactamente. Pero, digamos, algunos indicadores y sobre todo basándose en que se va a restringir todavía más los estacionamientos dentro de la capital federal, estacionamientos medidos y demás, yo creo que hay todavía un recorrido alcista para lo que tiene que ver con las cocheras y la renta, tanto bruta como neta, es superior a, por ejemplo, lo más tradicional, que es el alquiler de una vivienda, un departamento. Así Bien. que la cochera puede ser una muy buena opción. Después te iba a preguntar, me lo contestás después, el tema de las oficinas. Si es mejor rinden más que un departamento o una cochera. ¿Una pregunta más, Mechi? Sí, acá el dólar de a poquito sube y sube. ¿A cuánto va a terminar en marzo? Preguntan. Bueno, Esta pregunta vamos a ir con Aldo. El tema del dólar está, obviamente, volvió siempre, es noticia en la Argentina. Y creo que el futuro del dólar a marzo debe estar en el orden de los 17 pesos. ¿A cuánto lo ves en marzo? Que pregunta el televidente. A ver, acá tenemos un pequeño problema para contestar esa pregunta y es lo que vos acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que el Banco Central ha bajado demasiado la tasa de interés. Creo que nos surge a partir de ahora una incertidumbre, si no es que está repitiendo los mismos errores del año pasado. Acuérdense que después de la salida del cepo bajó la tasa de interés un montón, entusiasmado porque el dólar bajaba y resulta que eso sucede todos los años, fundamentalmente porque hay lo que se llama una suba estacional de la demanda de pesos. Fundamentalmente lo que esto quiere decir es que todos los argentinos, como usamos muchos pesos y queremos irnos de vacaciones y tenemos que pagar las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, tendemos a tener muchísimos aguinaldo, más pesos. pagar las empresas. Cobramos el aguinaldo y eso nos facilita tener además más pesos. Tenemos muchos pesos en el bolsillo, pero después los empezamos a gastar. Mientras estamos demandando muchos pesos, eso le permite al Banco Central justamente emitir un montón. Pero entonces, Aldo, ¿el dólar lo ve factible en 17 pesos en marzo, por arriba o por abajo? No sabemos porque si vuelve a repetir el mismo error que cometió el año pasado, que fue no entender que toda esa plata luego vuelve al mercado y hay que tener mecanismos para sacarla absorberlo. antes de que presione sobre el tipo de cambio y te genere un círculo vicioso como te generó a principios de este año, que tuvimos que después salir a frenarlo con una suba apoteótica de tasa de interés, yo creo que podemos llegar a repetir el mismo problema o el mismo error y tener un dolor de cabeza que la verdad no nos vendría bien porque hoy el principal activo que tiene el Banco Central es justamente su confianza porque ya está quebrado, de hecho, ¿no? Aldo, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, atención.